Me llamo Úrsula Dne. Tengo 39 años y trabajo como ingeniera mecánica en una subcontratista de defensa en el norte de Virginia. Para la mayoría, solo soy una veterana más con botas de punta de acero que repara discretamente cosas que protegen a los demás. Llevo el pelo recogido, me callo la boca, y durante los últimos 5 años he mantenido mi pasado enterrado a 2 metros de profundidad bajo una vida que parece normal. Así me dijeron que viviera, escondido, olvidado, hasta el día en que mi padre ordenó que me esposaran. Me encontraba a las afueras del Capitolio después de un testimonio a puerta cerrada sobre la reforma de la salud mental para veteranos. Acababa de hablar con calma y con hechos sobre las heridas invisibles y cómo algunos de nosotros regresamos a casa no a medallas, sino al silencio. Los periodistas se congregaron frente a la rotonda. Las cámaras me enfocaban, y entonces sonaron las sirenas. La policía militar me rodeó antes de que pudiera respirar. El oficial lo leyó en voz alta. Su voz ni siquiera tembló. Úrsula Dane, estás arrestada por hacerse pasar por un SEAL de la Marina y falsificar tu historial de servicio. Quedas acusada bajo la ley de valor robado. No me resistí. No me inmuté. Simplemente giré la cabeza hacia el hombre que estaba detrás de ellos. General Albert Dane, retirado, exdirector de Operaciones Especiales Conjuntas. Mi padre. No me miró directamente, simplemente mantuvo las manos cruzadas a la espalda, con el uniforme tan rígido que podría haberlo mantenido en pie sin él. Me esposó por hacerme pasar por un SEAL, me avergonzó en público y me llamó una desgracia a puerta cerrada. Pero lo que no sabía, lo que nunca se le ocurrió preguntar, era que el tatuaje en mi omóplato izquierdo albergaba una verdad que podía destruir el legado que dedicó toda su vida a proteger. Tatuaje, linaje, sello, verdad revelada. El destello de las esposas metálicas ardía más que cualquier campo de batalla. No se trataba solo de humillación. Era traición. Quirúrgico, preciso, ensayado como un juego de guerra. Y entonces supe que no se trataba de que yo fuera un fraude. Se trataba de borrar lo que sabía y quién dio la orden. Me metieron a empujones en la camioneta negra. Sin preguntas ni explicaciones, dentro del cristal tintado, pude ver mi reflejo, tranquilo, ilegible y en absoluto roto. Me senté derecho. No supliqué. Esperé porque sabía que podían silenciar mis palabras, pero no borrar la tinta grabada en mi piel. 2 horas después, estaba en una celda de seguridad en Fort Braddock, de esas reservadas para traidores, desertores y fantasmas. Una oficial vigilaba la puerta. No me miraba a los ojos. El primero en interrogarme fue el teniente comandante Eli Marrero, enlace cívico-militar. Bien afeitado, espalda recta, latón pulido. Entró con una delgada carpeta manila y una seguridad petulante en su paso. «Le daré una oportunidad, señorita Dne», dijo sin abrir la carpeta. «Admite que inventó su servicio militar. Llegaremos a un acuerdo. Malentendidos, despliegues mal recordados. No buscaremos prisión». Ladeé la cabeza. Antes de hablar de inventar la historia, dije con calma, «Quizás deberías preguntar quién la escribió». Parpadeó. «No tienes registros», dijo. «Revisamos todas las bases de datos. Ninguna asignación en servicio activo. Ninguna cualificación de los SEAL. Ninguna DD-214. Nada». No respondí. En cambio, me llevé la mano a la manga de mi camisa reglamentaria. Sí, irónicamente, el mismo que me acababan de quitar del papel. Y lo bajaron para revelar el borde superior de un tatuaje. Tinta negra, descolorida pero deliberada, con la forma de un tridente invertido que se cruza con 2 líneas discontinuas. Marrero se burló. ¿Un tatuaje? ¿En serio? Asentí hacia la pared. «Si tienes una autorización superior al nivel 5, dije, ejecuta el protocolo ECO 7. Usar la coincidencia biométrica con el identificador bajo mi omóplato izquierdo». Dudó. «Ese protocolo no existe», murmuró. Me encogí de hombros.
Entonces supongo que solo soy una señora con una cicatriz artística. Pasaron 15 minutos. La habitación se enfrió. Llegaron 2 agentes más, uno con un escáner facial y el otro con lo que parecía un kit de ADN portátil. Me escanearon el hombro, abrieron una laptop segura con conexión a Internet, ingresaron 4 códigos de acceso, esperaron y entonces sucedió. La pantalla parpadeó una vez, luego volvió a mostrar un símbolo, el mismo tatuaje, el de mi espalda, seguido de una sola línea de texto. Acceso concedido. Hecho 7 operativo. Estado desactivado. Nivel censurado. Marrero retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Los otros 2 se quedaron mirando. ¿Qué? ¿Qué es Eco 7? Susurró uno. Pero me quedé allí quieto. No lo encontrarían en ningún manual. Hecho 7 era una unidad experimental de operaciones encubiertas de los SEALs, creada para probar un nuevo nivel de guerra. Infiltración encubierta con total negación. 12 candidatos. 0 reconocimiento. Sin registro público. Nuestras misiones no llegaron a los titulares. Desaparecieron igual que nosotros. Yo había sido el segundo miembro más joven. Indicativo de llamada Keystone. 3 años de operaciones, 2 campañas en el extranjero, una misión que lo cambió todo. Y luego nos marchamos. Mi padre ordenó el cierre, nos etiquetó como un concepto fallido, pero no solo canceló el programa, nos borró de la existencia, y ahora por haberme acercado demasiado a una verdad que alguien quería muerta, me hizo arrestar frente a la prensa, frente a la nación, para protegerse. Miré a Marrero. ¿Aún quieres que admita que mentí? Pregunté. No lo hizo. Respondió. El oficial que antes no me miraba a los ojos ahora permanecía inmóvil como una estatua. El ambiente en la habitación había cambiado. Nadie habló durante 1 minuto entero. Finalmente, Marrero se inclinó hacia adelante. ¿Quién te hizo ese tatuaje? Preguntó en voz baja. Lo miré fijamente. Mi padre, dije, y él parpadeó. Lo había encargado. Continué como una firma biométrica. Cada agente tenía una variante ligada a marcadores sanguíneos. Respuesta nerviosa. No hay 2 iguales. La única forma de verificarnos sin papeleo. Marrero me miró como si hubiera dicho que el sol estaba en cuadratura. ¿Y me estás diciendo, dijo con voz débil, que el mismo hombre que ordenó este sistema biométrico es quien te hizo arrestar? Asentí. Sí, porque el mismo hombre que me enseñó a proteger la verdad está aterrorizado. La diré. Mi padre fue soldado mucho antes de ser padre. No abrazaba, evaluaba. No leía cuentos para dormir, informaba. En nuestra casa, si es que se le podía llamar casa a la hilera rotatoria de bases militares, la disciplina no solo importaba, lo era todo. A los 6 años podía recitar de memoria la cadena de mando de la Marina. A los 8, podía armar una mochila de campaña con los ojos vendados. A los 10, corría 3 kilómetros antes de ir a la escuela, no porque quisiera, sino porque el fracaso me daba silencio, y el silencio de mi padre era lo más parecido al cariño que jamás recibí. Decía que la disciplina era amor, esa estructura les daba seguridad a las personas, pero lo único que sentía era que yo era otra lista de verificación que completar. Había reglas para todo, como sentarme, como hablar, como doblar los calcetines. Nos movíamos de una base a otra como piezas de ajedrez en un tablero. No me permitían ver. Él lo llamaba adaptación. Yo lo llamaba por su nombre, soledad. Nunca desempacábamos. Nunca había una razón para hacerlo. El hogar no era donde te sentías seguro, era donde te llevara a la siguiente misión. Aprendí a viajar ligero física y emocionalmente. Aprendí a no llorar. No por debilidad, sino porque no tenía ningún propósito táctico. Mi padre amaba a su país, no me cabe duda. Llevaba ese amor en cada saludo, cada medalla, cada cicatriz de la que no hablaba. Pero nunca supe si me amaba. En realidad, no. Yo era una extensión de su misión, un espejo que siempre intentaba pulir para convertirlo en algo más resistente, más inteligente, más preciso. Cuando me raspé la rodilla en el circuito de entrenamiento que construyó en nuestro patio trasero,
No me ofreció una venda. Me dio un cronómetro y me lo repitió. Cuando me enfermé de gripe la noche antes del campeonato estatal de matemáticas, me dijo: «El mundo no se detendrá por ti. Gana de todas formas». En mi 12 cumpleaños, en lugar de un pastel, me regalaron una lista de supervivencia plastificada y un chaleco lastrado. Su versión de recuerdo de fiesta fue una charla sobre resistencia operativa. Incluso mi nombre, Úrsula, no fue elegido por amor ni ternura. Proviene del latín, ursa, la osa, una criatura hecha para la soledad, la resistencia y una fuerza silenciosa. No creo que lo quisiera para herir. Creo que lo quería para proteger, pero logró ambas cosas. La gente me pregunta si lo odiaba. ¿La verdad? No, no lo odiaba. Me convertí en él. Reflejé todas sus expectativas hasta que no pude ver dónde terminaban sus ideales y comenzaba mi identidad. Llevaba su aprobación como una armadura, pero incluso la armadura se vuelve pesada con el tiempo. Mirando hacia atrás, no recuerdo cenas calientes ni cuentos a altas horas de la noche. Recuerdo ejercicios de cadencia resonando en las mañanas. Recuerdo el roce de las sábanas reglamentarias en las literas. Recuerdo cómo el elogio era un gesto de aprobación y la crítica, una puerta cerrada. Una vez me dijo: «El amor verdadero no mima, te fortalece para sobrevivir sin él». Le creí demasiado tiempo. Así se sentía crecer bajo el mando del general Albert Dane. No una infancia, sino un condicionamiento. Y sin embargo, incluso ahora, me pregunto si creía que estaba haciendo lo correcto. Quizás no sabía hacer otra cosa. Se suponía que no pasaría de la fase 1. No porque no fuera lo suficientemente fuerte, no porque no tuviera la habilidad, sino por ser mujer, y en aquel entonces, eso solo ya me descalificaba a ojos de muchos, sobre todo en el mundo que construyó mi padre. Pero alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a apostar de otra manera. Todo empezó con un golpe en mi litera a las 3:00 am. Llevaba 3 semanas en un curso de ingeniería de combate en Fort Leonard Wood. Un hombre con uniforme militar me entregó un sobre sellado y solo dijo una palabra: voluntario. Dentro había una sola línea: preséntate en Coronado. Sin registro, sin acuse de recibo, sin devolución a menos que lo completara. No estaba firmado. No tenía unidad, pero sabía exactamente lo que significaba. Era BUDS, entrenamiento básico SEAL de demolición submarina, el guantelete imposible, el guardián de la fuerza más elitista que la Marina jamás había conocido. Reporté discretamente, sola, sin prensa, sin ondear banderas. Fui una de las 6 mujeres seleccionadas para un programa de pilotos clasificados. Entrenábamos de noche, comíamos aislados, dormíamos en un ala segura de la que nadie hablaba. Éramos fantasmas antes de ganarnos el derecho a respirar la misma arena que los hombres. Nos destrozaron, luego nos reconstruyeron. Hora tras hora, músculo tras músculo, pensamiento tras pensamiento. No nos entrenaron para ser vistos, nos entrenaron para desvanecernos, para infiltrarnos, extraer y desaparecer. Eso era Echo 7, un prototipo de unidad SEAL diseñada para misiones demasiado controvertidas para existir en teoría. Nos dijeron que si moríamos, seríamos contados como bajas civiles. Si lo conseguíamos, nadie lo sabría jamás. Recuerdo el día que pasamos la evaluación final. Estábamos en una sala de hormigón bajo luces rojas. Sin ceremonias, sin aplausos, solo una pequeña mesa con manchas negras. Sin nombre, sin rango, solo un símbolo. Un tridente roto dentro de un círculo de silencio. Esa era nuestra insignia. Una insignia sin nombre. Nos dijeron que la cosiéramos en el forro interior de nuestro equipo. Nunca fuera. Nunca visible, nunca mencionado. No me importaba, no necesitaba que el mundo aplaudiera. Por primera vez, me sentí real, definido no por la sombra de mi padre, sino por mi propia determinación.
Y entonces llegaron las sesiones informativas para la operación Polvo Línea de Vida. Nos dijeron solo lo que necesitábamos saber. Un objetivo de alto valor, incrustado en lo profundo de territorio en disputa. Rehenes estadounidenses potencialmente en riesgo. Información inestable, pero urgente. El objetivo requería precisión quirúrgica, rapidez, sigilo, negabilidad. 12 de nosotros fuimos desplegados, todos ECO 7. Sin refuerzos, sin garantía de extracción. Si salía mal, nos darían por perdidos. No tenía miedo, me había preparado para esto toda mi vida. Ahora era un soldado, no su hija, no un símbolo, no una historia, simplemente capaz. Pero cuando la misión salió mal, y salió terriblemente mal, no se hicieron llamadas ni se activaron los protocolos de emergencia. Y cuando por fin llegué a casa, el mundo me miró como si estuviera mintiendo porque ECO 7 no existía. Porque la operación fue denegada. Y porque el hombre que podría haberlo confirmado, el único que sabía quién era, guardó silencio. Mi propio padre. Él me dio la disciplina para sobrevivir, pero no un nombre para creer. Nos despegamos a las 02:00. Éramos 12, sin insignias ni registros, solo equipo negro, comunicaciones cifradas y una única señal satelital que debíamos alcanzar antes del amanecer. Dijeron que la misión era sencilla: entrar, confirmar y salir. Siempre sonaba sencillo en el papel, pero el papel no se desmorona. Caímos al norte de Afganistán con un salto de halo. La altitud era alta y el viento peor. Una de nuestro equipo, Luis, se torció el tobillo al aterrizar. Lo sujetó con cinta adhesiva y siguió avanzando. Nadie se detuvo en ECO 7. Avanzamos en silencio por un barranco, siguiendo las coordenadas hasta un complejo que, según se informa, albergaba a 2 cooperantes estadounidenses. La información decía baja seguridad y mínima resistencia. La información estaba equivocada. El complejo estaba cableado, demasiado limpio, demasiado silencioso. Lo presentí antes de verlo, un juguete de niño en el escalón de entrada, perfectamente colocado, sin polvo ni desgaste, una trampa explosiva. El primer artefacto explosivo improvisado impactó en la retaguardia. Perdimos contacto con el equipo Bravo. Shea gritó por el comunicador que Rodríguez había caído. Entonces, la segunda explosión impactó. Esta vez más cerca. La estática ahogó todo lo demás. Me zumbaban tanto los oídos que pensé que estaba bajo el agua. Nos separamos instintivamente. 6 dentro, 6 fuera. Tomé la iniciativa en el muro este. Abrimos una brecha. No encontramos rehenes ni combatientes enemigos. Solo una habitación con 12 sillas. Vacía, esperando. Era una trampa. La habían construido para nosotros, diseñada para que pareciera una operación de rescate, lo suficientemente creíble como para activar una unidad fantasma. Querían que fuéramos. Éramos el objetivo. Para cuando nos dimos cuenta, 3 de nosotros ya estábamos muertos. Rodríguez, con la garganta destrozada por la metralla. Miles recibió un disparo mientras cubría la extracción y Juan pisó una mina secundaria mientras empujaba a Luis para cubrirse. Recibí un impacto en el costado, la caja torácica y la parte inferior del pulmón. No pude respirar bien durante días. Me arrastré con un solo brazo, arrastrando mi rifle y medio cuerpo por una zanja de polvo y sangre. Durante 4 semanas, sobreviví en un terreno que no me quería. Comía lo que podía robar. Bebía agua de lluvia de las esquinas de las lonas y de las huellas de botas. Por la noche, dormía con un cuchillo en la bota y una fiebre tan alta que me hacía alucinar. Me perseguían. Milicias locales, contratistas extranjeros, tal vez incluso algunos que vestían el mismo uniforme que yo. Dejé de confiar en las insignias, dejé de confiar en las señales de radio. Todo parecía un cebo. Llegué a una estación de suministros en las afueras de Herat por pura casualidad. Un médico me miró y dijo, «Dios mío, ¿de verdad eres?» Pidió una evacuación médica. Me curaron y me enviaron a casa. Aterricé en Washington, D.C. 2 semanas después, con la mitad de mi peso y con recuerdos de 3 personas que jamás olvidaría. Pero cuando me presenté, di mi número de unidad,
mi placa de operación e incluso mi placa ECO 7. Me dijeron que jamás se había autorizado una misión así. Me dijeron que mi unidad no existía. Dijeron que nunca me habían desplegado. Recuerdo estar sentado en esa oficina, todavía con los puntos y sangrando por la gasa, mientras un oficial subalterno intentaba darme un portapapeles para una derivación a terapia posterior al servicio. No grité, no volqué el escritorio. Simplemente lo miré fijamente a los ojos y le dije, «¿Y entonces quién demonios murió ahí fuera conmigo?» No supo qué responder, y desde ese día dejé de buscarla. Encontré la firma 3 meses después de llegar a casa. Estaba enterrada en un archivo censurado al que no debía acceder, una que me llegó anónimamente a través de un proxy que jamás revelaré. Era una directiva de desactivación con el sello de Autoridad Ejecutiva de Defensa de Alto Secreto, fechada 10 días después de que el polvo de la línea de vida se descontrolara, y firmada por el general Albert Dane, mi padre. Él no solo sabía de la operación, lo había apagado, lo había borrado, anulado todo rastro de nuestra existencia. Había escrito la orden que hizo que mi dolor, mis cicatrices y mis compañeros muertos se desvanecieran en una tumba sin papeles. Al principio pensé que debía ser un error, una falsificación, una broma cruel, pero conocía el afilado gancho de su pluma, los puntos de presión limpios, la forma en que nunca doblaba su di. Lo había visto firmar miles de órdenes mientras crecía. Esto era suyo. Lo confronté 2 semanas después. No fue ruidoso, no fue violento. Solo nosotros dos en su oficina del Pentágono. Una llena de metales, fotos y una bandera perfectamente doblada en un cristal detrás de él. Una habitación que olía a importancia y ausencia. Dejé el expediente en su escritorio, no dije nada, simplemente esperé. Lo miró fijamente, luego a mí, ni se inmutó. «No deberías haber visto eso», dijo. «Pero yo sí, era información clasificada, era mi vida». Se recostó, exhaló, con los ojos oscuros como las zonas de guerra a las que había sobrevivido. «No lo entiendes, Úrsula. Esto tiene sus límites. Seguiste órdenes». «Yo también». «No», dije en voz baja. Enterré a amigos por esas órdenes. Arrastré una caja torácica rota por la arena durante 30 días. Lo perdí todo. Y cuando volví a casa, también me enterraron. Parecía cansado. No culpable, solo cansado. Hecho 7, nunca estuvo destinado a tener éxito. Finalmente dijo que era un programa de prueba, con alto riesgo de fracaso, políticamente explosivo. Cuando la misión comprometió la integridad nacional, tuvo que ser desautorizada. ¿Te refieres a encubierto? O sea, neutralizado. Recuerdo estar allí de pie, con los puños apretados y el corazón latiéndome con fuerza. No era su hija en ese momento, solo era otra variable sin protección. «No solo borraste un archivo», susurré, «borraste a 12 personas». Se dio la vuelta y miró por la ventana como si la cúpula del Capitolio tuviera respuestas. «Protegí algo más grande de lo que jamás imaginarás». «No», dije, «protegiste tu propio historial, tu propia reputación. Nos viste morir y elegiste el silencio porque era más limpio». No lo negó. Eso fue lo que más me destrozó. No es que mintiera, ni siquiera que me dejara pudrirme en la oscuridad, sino que creía que hizo lo correcto. «Te crié para ser fuerte», dijo, «y sobreviviste. Eso es todo lo que importa». «No», respondí, «la verdad importa. La memoria importa. Los nombres de los muertos importan». No quedaba nada que decir. Salí sin llevarme el expediente, que conservara su legado. Yo tenía algo que él no. Tenía la verdad tatuada bajo la piel, marcada en hueso y sangre, donde ninguna firma podría borrarla. Borraron los registros, pero no pudieron borrar mi piel. Durante años, lo mantuve oculto, cubierto bajo mi omóplato izquierdo, justo debajo de la costura donde terminaría naturalmente una camisa de uniforme reglamentario. No porque me avergonzara, sino porque me entrenaron para protegerlo. No era decorativo. No era una expresión personal. Era protocolo. Una sola línea de números grabada a fuego en mi piel con tinta negra mate.
11 dígitos, una coordenada, media clave. La otra mitad pertenecía a otra persona. Cada uno de nosotros en Eco 7 portaba un fragmento. En conjunto, la coordenada completa apuntaba a un escondite secreto de reserva enterrado en el valle de Helman. Una contingencia, prueba de nuestra existencia, prueba de nuestro envío. Separada, la información no significaba nada. Junta, era innegable. Lo llamábamos el código del pacto, nuestro pacto, una rebelión silenciosa contra el borrador que sabíamos que podría venir. No sabía quién tenía la otra mitad de la mía. Fue intencional. Redundancia, seguridad, capas de separación por si alguno de nosotros se veía comprometido. Solo sabía que si alguna vez encontraba la coincidencia, descubriría la verdad. Y tal vez, solo tal vez, encontraría a alguien más que recordara lo que perdimos. La tinta se había desvanecido un poco con los años. La luz del sol, el sudor, el tiempo, todo lo desgastaba. Pero la cicatriz debajo permanecía. Una leve quemadura rodeaba el tatuaje donde la metralla me había rozado durante la polvareda de la línea de vida. Hacía que los números fueran más difíciles de leer, pero seguían ahí, seguían siendo míos. Recuerdo el día que lo mostré públicamente por primera vez. No fue en un tribunal, ni ante el Congreso, ni en la portada de un periódico nacional. Fue en un bar, un lugar sórdido y olvidado de Norfolk. Estaba sentado al fondo, con una botella de algo barato y picante en la mano, cuando vi que una mujer me observaba. Sin mirar fijamente, observando, con porte militar, respiración contenida, la mano izquierda marcada por una quemadura de cuerda que me decía todo lo que necesitaba saber. Se acercó sin decir palabra, se deslizó en la cabina frente a mí y se arremangó lentamente. Allí estaba, la otra mitad, perfectamente alineada. Cuando me levanté y me giré, me aparté el cuello de la camisa. Sus ojos se clavaron en los míos, no en reconocimiento, sino en confirmación. ¿Tu eco? Preguntó. Lo era. Entonces no estás loco. Y así, dejé de estar solo. Intercambiamos nombres, pero no importó. Lo que importaba era que llevábamos la prueba viviente de una misión que nuestro gobierno dijo que nunca se llevó a cabo. Lo que importaba era que en algún lugar, enterrado en una bóveda de acero bajo 60 metros de roca, había un contenedor lleno de discos duros cifrados, grabaciones de cámaras de casco, órdenes selladas con sangre y, tal vez, solo tal vez, justicia. Podrían redactar memorandos, podrían borrar registros, podrían enterrar carreras, pero no podrían borrar las coordenadas de nuestra piel. Nuestros tatuajes no eran decoración, eran testimonio. Cada vez que alguien me llamaba mentiroso, impostor, cada vez que mi padre subía a un podio y decía que no había mujeres en los equipos SEAL, cada vez que borraban mi historia de los registros oficiales, recorría con mis dedos esos 11 dígitos y recordaba que mi historia no era solo un recuerdo, era tinta. Era una cicatriz. Era real. El primer titular decía, Impostor de Navy SEAL afirma servicio de élite, no se encontraron antecedentes. El segundo, hija de general de 4 estrellas acusada de falsificar honores militares. Para finales de la semana, la noticia se había vuelto nacional. No importaba que tuviera las cicatrices, no importaba que tuviera el tatuaje. Ni siquiera importaba haber encontrado a alguien con la mitad de las coordenadas que coincidían. Lo único que importaba era el archivo que mostraban en directo por televisión, mi hoja de servicio, tachada de una nota al pie. Coordinador de logística, baja médica, no combatiente, una mentira. Fabricada, entregada a la prensa con precisión milimétrica y respaldada por el único hombre en quien el país confiaba sin reservas. El general Albert Dane, mi padre. Estaba de pie tras el podio del Pentágono, sereno como siempre, con la voz tranquila, mesurada, pero decidida. No tomamos a la ligera las acusaciones de valor robado. La integridad de nuestras Fuerzas Armadas depende de la verdad, el honor y la verificación.
Si bien comprendo el compromiso emocional de mi hija con sus creencias, hemos realizado una auditoría interna exhaustiva. No existe registro de su entrenamiento SEAL, no hubo despliegue ni unidad especial. Lamento la confusión que esto ha causado, pero los hechos son los hechos. Ni siquiera miró a la cámara. Lo vi todo desde una habitación de motel con manchas de agua en el techo y una pistola bajo la almohada. No por miedo a ser atacado, sino por miedo a lo que podría hacer si no me anclaba. Esa transmisión fue el clavo definitivo. De repente, ya no era solo un soldado olvidado, era un fraude, una desgracia, el chiste de los programas nocturnos. Dice que luchó con fantasmas. Resulta que solo los ve. Lo llamaron una ruptura mental, fantasía inducida por el TEPT. Algunos decían que había inventado toda la unidad para impresionar a mi poderoso padre. Un comentarista dijo, uno pensaría que la hija de un general podría encontrar una mentira mejor. No solo cuestionaron mi credibilidad, la desmantelaron. Grupos de veteranos me denunciaron. Los foros en línea se llenaron de odio. Hombres con los que me entrené, hombres que sabían lo que yo podía hacer, guardaron silencio. Sus carreras seguían intactas, la mía era ceniza. Pero lo que nunca entendieron fue que ya había sobrevivido a cosas peores. Había sobrevivido al olvido. Había sobrevivido 30 días en el desierto, desangrándome, perseguida, enterrada viva por la burocracia. Yo también podía sobrevivir a esto. Aún así, dolía. No solo la traición, no solo la humillación, sino la precisión de todo. Mi padre no solo me había desacreditado. Él había construido la maquinaria que lo hizo posible. Cada entrevista, cada filtración, cada fuente anónima que aparecía para pintarme de inestable, estaba orquestada. Podía ver el manual porque me crié dentro de él. Quería proteger el sistema y yo ahora era la amenaza para él. Le dijo a alguien, encontré la transcripción más tarde. No es peligrosa, pero si la gente le cree, todo lo que hemos mantenido en secreto se pone en duda. Así que me tachó de mentirosa. No me mató, me borró, pero subestimó una cosa. La verdad no desaparece solo por ser incómoda. Espera. Perdura. Y finalmente encuentra una voz. Y la mía acababa de empezar a hablar. Me llevó 3 años encontrarla. Era Ramírez, la unidad de reconocimiento avanzada de ECO 7, la más inteligente de la unidad. Tenía un sexto sentido para el movimiento, para leer el terreno como si fuera braille. La última vez que la vi, cojeaba hacia el perímetro exterior, sangrando por la pierna, gritando a Rodríguez que retrocediera. Entonces llegó la segunda explosión. Nunca la volví a ver. Di por muerta. Todos lo supimos. El comando la registró como desaparecida. No se recuperó ningún cuerpo ni se confirmó ninguna placa de identificación. Su nombre ni siquiera aparecía en los canales no oficiales, como si se hubiera evaporado con todos nosotros. Pero entonces me llegó un susurro de una enfermera que trabajaba en la admisión psiquiátrica del Departamento de Asuntos de Veteranos en Arizona. Un mensaje secreto en clave. Dijo que tenía una paciente que nunca usaba su nombre real, pero murmuraba sobre ECO 7 en sueños. Dijo que la mujer tenía cicatrices en la columna vertebral, como quemaduras, y un tatuaje que nunca dejó que nadie viera. Mi corazón se paró. Conduje 18 horas sin descansar. Cuando llegué a la clínica ya estaba anocheciendo. El edificio era sencillo, aislado y protegido por capas de silencio más que por seguridad. Me dejaron registrarme como familiar. No los corregí. Estaba en la habitación 214. Llamé una vez, pero no hubo respuesta. Abrí la puerta despacio y allí estaba, viva, con el pelo más corto, los hombros más delgados y la mirada atormentada. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, meciéndose ligeramente, viendo la estática parpadear en un pequeño televisor que no estaba enchufado. Me agaché a su lado, con la voz casi quebrada. «Shay», parpadeó, mirándome como a través de la niebla. Entonces, poco a poco, sus ojos se agudizaron. Reconoció algo fugazmente. Entreabrió los labios. «Lo lograste», susurró. Nos sentamos en silencio un buen rato. No hubo discursos ni disculpas.
Solo aliento, recuerdos y el frío peso de la supervivencia que ninguno de los dos esperaba. Más tarde esa noche, me lo dejó ver. Se desabrochó la manga, temblando, y giró el brazo para revelar la tinta. Descoloridos, fracturados por tejido cicatricial, pero inconfundibles 11 dígitos, la otra mitad de los míos. Me giré, me bajé la camisa hasta el omóplato y le enseñé los míos. Extendió la mano y tocó los números. Por primera vez en años, sonrió. Era una sonrisa agrietada y silenciosa, pero real. No estábamos locos, dijo. No, estábamos enterrados. Pasamos las siguientes 3 horas descifrando la verdad. Literalmente, anotamos ambas mitades en el reverso de un formulario de medicación y corregimos la secuencia. Las coordenadas completas nos llevaron a una cuadrícula en Helmand, fuera de las zonas de operación conocidas de la OTAN, una zona muerta, el lugar perfecto para ocultar un escondite clandestino. Pero no solo importaba la ubicación, sino la marca de tiempo codificada junto a ella, 0429 Zulu, 29 de abril, el día en que nos dejaron, el día en que se suponía que nos rescatarían. La fecha y hora confirmaron lo que siempre supimos. Habían planeado la retirada y nos dejaron de todos modos. ¿Por qué lo harían?, preguntó Shay. Aún no me atrevía a decírselo, que era la firma de mi padre en la orden de matar, que el hombre que nos entrenó desde niños fue quien selló nuestro silencio. Esa verdad llegaría después. Por ahora necesitaba una cosa: saber que no lo habíamos imaginado, saber que su dolor tenía un significado, que sus cicatrices no eran locura, que nuestra historia era real. Antes de irme me puso algo en la mano, una memoria USB. ¿Qué es?, pregunté. La cámara del casco, dijo. El mío de esa noche. Está roto, pero quizás puedas hacerlo hablar de nuevo. Lo sostuve como un latido. ¿Vienes conmigo?, negó con la cabeza. Todavía no. No estoy lista. Vendré cuando se sepa la verdad, dijo. Yo no fui quien filtró las imágenes. Esa parte no estaba en mis manos. Una periodista independiente llamada Talia Krell lo consiguió primero. Trabajaba en un laboratorio forense digital en Boston. Su hermano era veterinario. Le debía la vida a Shay. Cuando le di la memoria USB, esperaba análisis, documentación discreta. Quizás un informe oculto leído por unos pocos. No esperaba que explotara. 48 horas después de que ella lo descifrara, la grabación se difundió en todo el país, sin cortes, sin filtros, imposible de ignorar. Visión nocturna, disparos, coordenadas susurradas en la oscuridad, voces femeninas dando órdenes, sangre, estática, gritos y una palabra clara como el agua. Hechos 7. Retrocedan. Era irrefutable. Existimos, y nos dejaron atrás. Lo que siguió fue la tormenta que me había preparado durante años, pero ni siquiera yo estaba lista para la magnitud. El país se dividió en dos. Un bando me llamó heroína, denunciante, el rostro de las mujeres en combate encubierto que habían sido borradas por la política y el orgullo. Los hashtags explotaron. Passy Hechos 7 era real, y Array cree que la verdad de Úrsula y Rahar tiene cicatrices. Grupos de apoyo a veteranos exigieron audiencias. Militares femeninas publicaron sus propias cicatrices en solidaridad. Un senador solicitó una revisión de emergencia de la operación Lifeline Dust y cuestionó quién tenía la autoridad para enterrarla. Pero el otro bando, con fuego, calificó el video como generado por IA. Propaganda ultrafalsa, desinformación extranjera, presentadores de cabello canoso y lenguas afiladas me pintaron como una mujer mentalmente inestable que buscaba atención. Uno incluso me llamó la Jessie Smollett de las operaciones especiales, pero la hoja más afilada vino de mi padre. Otra vez. Se paró frente a la misma sala de prensa, la misma bandera, el mismo tono mesurado. Estas supuestas grabaciones no están verificadas y son peligrosas, dijo. Amenaza con socavar la credibilidad de todas las operaciones legítimas que hemos llevado a cabo. No tengo conocimiento de Echo 7. No tengo hija en esa unidad. Lamento el caos que esta historia ha causado.
Lo dijo con una autoridad serena, como solo un hombre que había llevado cintas toda su vida podía hacerlo. Para algunos sonaba a orden, para otros a traición encubierta. Lo llamaban una disputa familiar, una venganza personal. Los programas nocturnos editaron clips de mi padre y de mí, haciendo bromas sobre escenas de acción de gracias con drones tácticos. No entendían que no se trataba de la familia, se trataba del sistema. Una creada para proteger secretos a cualquier precio, incluso si ese precio eran mis hijas. Un programa de debate contó con la participación de 2 generales y un psicólogo. Cuestionaron mi salud mental y preguntaron si imaginar un trauma podía explicar mi certeza. Una de ellas incluso tuvo el descaro de decir, si estas mujeres realmente formaban parte de una operación encubierta, ¿no habrían seguido la cadena de mando en lugar de filtrar información a los medios? Quise gritar, pero no lo hice. Me quedé en mi apartamento, con las luces apagadas, viendo mi nombre aparecer bajo pancartas. ¿Veterana o mentirosa? Hechos 7. ¿Valentía o conspiración? Debatieron conmigo como si fuera un segmento. ¿Pero saben qué me mantuvo con los pies en la tierra? Shay. Me envió un mensaje de 4 palabras esa noche. Aún nos tenemos. Y eso significaba algo. No estaba sola. No éramos fantasmas. Éramos fuego esperando oxígeno. Y ahora el mundo había visto la primera chispa. La sala del tribunal estaba estéril, fría, pulida hasta el punto de reflejarse. Podías verte reflejada en el suelo si te atrevías a mirar hacia abajo. Yo no. En cambio, miré a los hombres uniformados sentados tras el largo escritorio. Sus medallas reflejaban la luz del techo. Sus expresiones, no, sin cámaras ni prensa, solo rangos, carpetas y silencio. Me quedé sola. No como hija ni como soldado, sino como algo más peligroso, una testigo con pruebas. Mi presentación fue simple, deliberada. Soy la teniente comandante Ursula Dane, SEAL Echo 7, número de servicio censurado, pero biológicamente verificable. Hoy no estoy aquí para reclamar mi honor, sino para restaurar la verdad que ustedes borraron. Entregué 3 artículos. Primero, un sobresellado del archivo del Departamento de Operaciones Navales, abierto a la fuerza mediante una exención judicial de la Ley de Libertad de Información, FOIA. Dentro, registros de despliegue con abundantes censuras, pero una página aún contenía una transmisión parcial. Mencionaba la operación Polvo de Línea de Vida y Echo 7 por su nombre. Segundo, un escáner médico del médico de cabecera de Shay. Bajo su epidermis, un trazador de tinta biométrica codificaba coordenadas GPS que coincidían exactamente con las de mi hombro. El escáner incluía señales de calor que confirmaban que la tinta se metabolizaba mediante interacción directa con el torrente sanguíneo, estándar para la autenticación de sellos encubiertos. En tercer lugar, una declaración jurada firmada por la ingeniera de sistemas que construyó la terminal de verificación biométrica en el centro de mando de la costa oeste. Declaró bajo juramento que mi escaneo coincidía con una entrada de Echo 7, ahora eliminada, identificada con el nombre Dagger 7. Un indicativo de llamada que solo se había registrado una vez a mi nombre. Por un instante, la sala se quedó en silencio. Un teniente en el rincón más alejado miró hacia la puerta, tal vez buscando a un superior que rompiera el silencio. Nadie se movió. Continué. Sé que quieres decir que es mentira, que de alguna manera falsifiqué todo esto, pero déjame preguntarte algo. ¡Si miento! ¿Por qué el sistema verificó mi sangre? Silencio de nuevo. No respondieron porque no podían. Una de las oficiales, una mujer con canas en las sienes, juntó las manos y se inclinó hacia adelante. ¿Qué espera de esta audiencia, comandante Dine? Hice una pausa y dije la verdad. Quiero que me devuelvan los nombres de mi equipo. No me miró cuando pasé junto a él, ni cuando subí al estrado, ni cuando di las coordenadas, ni siquiera cuando el tribunal confirmó mi identidad mediante una coincidencia biométrica cifrada. Se quedó mirando la veta de la mesa como si deseara que se abriera y se lo tragara entero. El general Albert Dane, mi padre,
condecorado guerrero, artífice de la doctrina asimétrica moderna, el hombre que me crió en el silencio, la estructura y el acero. Ahora, reducido a nada más que una sombra temblorosa con un uniforme de 4 estrellas. Cuando el presidente se volvió hacia él y le preguntó si tenía alguna réplica, no dijo nada, ni siquiera un asentimiento. Simplemente permaneció allí sentado, respirando con dificultad. La sala esperaba. Todos se inclinaron hacia adelante. Incluso el taquígrafo se detuvo, inseguro de si debía registrar la ausencia de voz. Entonces, por fin, levantó la vista y, por primera vez en mi vida, vi miedo en ellos. No miedo a las consecuencias, ni miedo a la desgracia, sino miedo a algo mucho peor: el reconocimiento. Me miró y vio cómo la verdad que había enterrado volvía a la luz con el rostro de su hija. Cuando habló, no era la voz de un general, era la voz de un hombre deshecho. Pensé que estaba protegiendo algo, dijo. La misión, la institución, el legado. Su mano temblaba al agarrar el borde de la mesa, pero al final creo que solo me estaba protegiendo a mí mismo. Nadie dijo una palabra. Ni los jueces, ni los auxiliares, ni siquiera yo. Me miró una vez más y algo en su interior se quebró. No necesitaba una disculpa, no necesitaba un discurso. Solo necesitaba que la verdad fuera más grande que su negación, y en ese momento lo fue. No lloró. Eso habría sido demasiado humano para un hombre que había pasado toda su vida siendo un símbolo. Pero hizo algo mucho más devastador. Se quitó las estrellas, las desprendió una a una y las depositó con cuidado sobre la mesa como fragmentos de un mito. Luego se levantó sin ceremonias, sin excusas, y salió de la habitación, dejando atrás la única guerra que había perdido. El paquete no tenía marca ni remitente, solo mi nombre, escrito a máquina, no a mano, y un número de seguimiento que no llevaba a ninguna parte. Llegó 3 días después del veredicto. 3 días después de que mi padre renunciara a sus estrellas y desapareciera de la vista pública. Sin comunicados de prensa, sin entrevistas, solo un aviso de retiro publicado discretamente en la última página de un boletín militar junto a una receta de sopa de frijoles blancos. Casi no lo abrí. Una parte de mí pensó que podría ser un mensaje de odio. La otra parte pensó que tal vez todavía intentaba controlar la narrativa, pero la curiosidad ganó. Dentro había una sencilla caja negra forrada de espuma. Sin documentos ni cartas, solo un encendedor viejo y desgastado, de esos que había llevado conmigo toda la vida. Solía verlo abrirlo con una mano como un mago con fuego. Nunca fumaba. En realidad, no. Simplemente le gustaba el clic, la chispa, el ritual. Lo sostuve en la palma de la mano, frío, más pesado de lo que recordaba. Entonces le di la vuelta. Había un grabado. No era de fábrica. Parecía hecho a mano, líneas temblorosas, espaciado imperfecto. Pero las palabras eran claras. Perdóname, te fallé antes que el mundo. Se me hizo un nudo en la garganta y de repente los recuerdos no eran solo recuerdos, eran heridas que se reabrieron con la más leve presión. Recordé la primera vez que me miró decepcionado. Tenía 9 años. Lloré durante una simulación de entrenamiento en Fort Hamilton. Los otros niños, hijos e hijas de altos mandos, se rieron. Me torcí el tobillo y el dolor era intenso, pero él estaba de pie al borde del campo, con los brazos cruzados y los labios apretados. No me consoló. No habló. Simplemente se dio la vuelta. Pensé que estaba avergonzado, pero ahora, con este encendedor en la mano, me preguntaba si tal vez había tenido miedo. Miedo de que amarme demasiado abiertamente me ablandara, miedo de que la ternura me debilitara, miedo de que, al intentar prepararme para un mundo lleno de traiciones, él se convirtiera en la primera traición. Recordé la noche antes de mi despliegue. No se despidió, solo me entregó un papel doblado con coordenadas y un indicativo. Si alguna vez oscurece, dijo, encuentra el camino de regreso. Luego se alejó. Pensé que era táctico,
Impasible. Ahora veía el temblor en sus dedos por lo que era, no indiferencia, sino autocontrol. Siempre intentaba no quebrarse y lo hizo de todos modos. Apreté el encendedor contra mi pecho y cerré los ojos. No lloré. No lo necesitaba. Esto no era perdón. Todavía no, pero era algo parecido. Encendí el encendedor una vez. La llama prendió al instante. Firme, segura, y por primera vez en años la dejé arder. No para destruir, sino para recordar, porque a veces la venganza más profunda no es exponer una mentira, es sobrevivir y elegir vivir sin convertirme en eso. Me ofrecieron una medalla. Venía en una caja de terciopelo con una mención firmada por quienes una vez me borraron. Lo llamaron una rectificación por un descuido y un símbolo de honor restaurado. No la acepté. No por ira, sino por principios. No se puede enterrar la verdad y luego devolverla envuelta en oro. Eso no es restitución, son relaciones públicas. Así que me fui. Esta vez no en desgracia, no encadenado. Salí bajo mis propios términos, con la cabeza en alto, mi nombre intacto, sin desfile, sin discursos, solo aliento. Por primera vez en años sentí que me recorría el pecho sin peso. Pero no había terminado. Había otros como yo. Empecé con una lista. Nombres susurrados tomando café en bares de sótanos, en círculos de terapia, en llamadas telefónicas silenciosas de oficinas de veteranos que no querían que constara en actas. Hombres y mujeres cuyas misiones nunca habían salido en las noticias, cuyas placas de identificación habían sido reducidas a cenizas por la burocracia, que llevaban cicatrices sin un país al que pertenecer. Llamé a la organización Sable Line. El nombre provenía de la línea tachada de un informe que casi me cuesta la vida. El que decía Hecho 7 censurado. Ahora significaba algo más. Ahora significaba que existes, importas, aún tienes un nombre. Trabajamos desde una pequeña oficina encima de un taller mecánico en Virginia Beach. Un fax, 2 portátiles y 3 de nosotros, Shea, yo y un oficial de inteligencia de la Marina llamado Marcus, a quien una vez le dijeron, «Tu servicio nunca ocurrió». Empezamos documentando a los indocumentados, escuchamos historias, recopilamos registros, enseñamos a los veteranos a presentar denuncias confidenciales y a exigir reconocimiento bajo las protecciones para denunciantes. No era un trabajo glamoroso. No era rápido, pero era real y creció. Al final del primer año, teníamos 63 casos bajo revisión en el Departamento de Defensa. Para el segundo año, el Congreso había programado su primera audiencia a puerta cerrada sobre traumas clasificados de despliegue. No participé en esa audiencia. Envié a Shea porque su voz importaba tanto como la mía, y me senté en la última fila, escuchando. No como soldado, ni siquiera como fundador, sino como superviviente. Solía pensar que la venganza significaba ver caer a quienes te hicieron daño. Ahora lo entiendo. La verdadera venganza es construir algo que nunca imaginaron que se podría. Es negarse a desaparecer. Es darles a otros las herramientas para mantenerse en pie cuando el sistema intenta silenciarlos. Y sobre todo, por encima de medallas, vindicación o disculpas, es esto. Todavía tengo mi nombre y nadie me lo quitará jamás. No era oficial, no había banderas, ni saludos, ni placas conmemorativas, solo una cabaña alquilada en las montañas azules, lejos de titulares y preguntas. Un fin de semana largo de octubre, en el que las hojas se tornaron doradas como un aplauso silencioso. Éramos 6. 6 del Eco 7 original. 6 fantasmas que una vez habían sido borrados de todos los discos. Ahora, por fin, compartíamos el mismo aire sin nombres en clave, sin comunicación, sin miedo. Shea trajo el café. Café de verdad, no las raciones en polvo que solíamos acumular como moneda. Maya entró cojeando por la puerta con un bastón tallado en cedro afgano. Un regalo de un granjero que salvó durante una misión que el Pentágono nunca admitió. Lauren llevaba el pelo canoso ahora, no por la edad, sino porque decía estar cansada de hacérsela invisible.
Nos abrazamos, incómodos al principio, luego sinceros. No hablamos de la operación enseguida, ni del equipo de bomberos que perdimos, ni de los días que pasamos sangrando en las montañas, susurrando nuestros nombres como si rezáramos por una radio rota. Preparamos chili, jugamos a las cartas, reímos suavemente al principio, luego más fuerte hasta que resonó en las paredes como disparos convertidos en música. Shay fue quien más rió. Hacía años que no reía. Lo dijo ella misma en el silencio después de la medianoche, cuando estábamos solos en el porche. No pensé que volvería a encontrar esto, susurró. El sonido de la humanidad. Le di mi cantimplora. Solo agua esta vez. Y nos sentamos en silencio. No del pesado, del que da paso a la sanación. Nadie preguntó por qué nos habían olvidado. Todos sabíamos la respuesta. Era más fácil enterrar mujeres que explicar por qué nos habían enviado a un lugar donde nadie quería admitir nuestra pertenencia. Pero estábamos aquí vivas, quizá desconocidas, pero intactas. Al amanecer del último día, formamos un círculo y juntamos las palmas de las manos. 6 mujeres, 6 mitades de una historia, una vez dividida, ahora unida de nuevo. Miré a mi alrededor y vi algo más que soldados. Vi arquitectos delegados, no del tipo que está grabado en piedra, del tipo que queda grabado en cicatrices. No necesitábamos un podio. No necesitábamos metal. Teníamos algo más singular. Nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente. Me llamo Ursula Dane y me mantuve en pie. No porque estuviera intacta, sino porque elegí no dejar que la fragilidad me definiera. Solía pensar que la supervivencia se trataba de tenacidad, que si tan solo pudiera resistir, sobrevivir al fuego, ganaría. Pero la verdad es que sobrevivir es más fácil que eso. No es agallas, es gracia. Es saber cuándo dejar la armadura y dejar que las cicatrices hablen por sí solas. Y las mías lo dicen todo. Ahora camino sin miedo, no porque sepa lo que viene, sino porque sé quién soy cuando llega. El mundo volverá a olvidar nuestros nombres algún día. Así funciona la historia. Edita. Recorta. Deja espacio para la siguiente narrativa. Pero ya no temo ser olvidada porque no luché por ser recordada. Luché por ser real. Luché para demostrarme, aunque solo fuera a mí misma, que estuve aquí, que viví, que sangré, que importé, no como hija ni como soldado, sino como yo. Cuando mi padre salió de aquel tribunal, se llevó el silencio. No he sabido nada de él desde entonces, ni cartas, ni más luces, ni más sombras, solo una ausencia que ya no me domina. Y quizá ese sea el verdadero final, no una confrontación dramática, no una venganza, no una reconciliación, solo espacio. Espacio para ser, para respirar, para construir algo en los escombros y llamarlo vida. Todavía me preguntan si quiero una estatua, una ceremonia, un titular. Digo que no porque esas cosas se oxidan, se desvanecen, se les quita el polvo una vez al año y luego se olvidan. Pero las vidas que Hecho Seven salvó, las familias que se acercaron porque nunca dejamos de hablar, esas cosas perduran. Perduran en un niño que encuentra la vieja medalla de su madre y busca su nombre en Google. Perduran en el expediente de un terapeuta donde las palabras finalmente validadas están subrayadas 3 veces. Perduran en la risa de Shay cuando ya no suena como un grito interior, y perduran en mí. Esta mañana caminé solo por la costa, donde las olas llegan suaves y lentas. No había nadie alrededor, nadie que me saludara o me preguntara, solo el viento y el sol naciente, dorado e implacable. Me quedé allí un buen rato. Y no pensé en las batallas. No pensé en mi rango, ni en mis misiones, ni en el padre que una vez me llamó una desgracia. Pensé en el aliento, en la luz, en mi nombre, Ursula Dane. Eso es todo. Y cuando finalmente me giré para volver a subir la colina, no miré por encima del hombro porque no quedaba nada que necesitara. Ni permiso, ni disculpa, ni fantasma, solo el sonido de mis propios pasos y el amanecer a mis espaldas. Recuerdo las esposas, no su frío.
Eso es lo que se espera. Lo que recuerdo es el sonido que hicieron, ese clic agudo, mecánico, preciso, como si alguien cerrara una bóveda sobre la última parte de mí que aún no había enterrado. Mi muñeca no se resistió, mi voz no se alzó, y aún así el mundo me llamó desafiante. Supongo que tenían razón. No era desafiante como ellos creían, gritando, escupiendo, furiosa. No, mi desafío era más silencioso. Se reflejaba en mi postura, en cómo miré a mi padre a los ojos cuando dio la orden, en cómo no me inmuté cuando los flashes captaron la imagen que venderían en todos los canales. Una mujer deshonrada haciéndose pasar por una foca, atrapada por su propio padre. Una narrativa más clara, más fácil de encapsular. No sabían que la verdad estaba grabada en mi piel, que el tatuaje en mi hombro no era un adorno, ni una rebelión, ni un fraude. Era una coordenada, un código, una promesa, la mitad de un secreto. El resto lo guardaban mujeres cuyos nombres nunca figuraban en las listas, cuyas medallas se entregaban a otros, cuyo silencio se confundía con ausencia. Decían que imitaba un sello, pero lo era. Simplemente no representaba la versión de heroísmo que les gustaba. Demasiado silenciosa, demasiado desordenada, demasiado real. Querían historias que terminaran en ataúdes envueltos en banderas o ceremonias de ascenso, no en cirugías en tiendas de campaña, ni en misiones que se disolvieran en tinta negra en los informes. Sangré por mi nombre. Y luego vi cómo lo borraban letra a letra, orden a orden, mentira a mentira. Pero la cuestión con los nombres es que no se guardan con el papeleo. Las guardas en la memoria, con la forma en que otros las dicen cuando piensan en ti, con el peso que cargan mucho después de que terminan los gritos. Soy Úrsula y me arrestaron en Televisión Nacional porque me niego a que roben mi nombre. He visto las imágenes desde entonces. Todavía las reproducen a veces en foros de Internet, en reportajes, durante especiales conmemorativos donde el legado de mi padre es debatido por hombres que nunca vistieron el uniforme. Siempre se detienen en mi rostro, buscando vergüenza. Nunca la encuentran. Lo que se pierden es lo que pasó después. ¿Qué vino después del flash? Después del titular, después de las cadenas. Lo que vino después fue la verdad revelada, no en los discursos judiciales ni en los ciclos de noticias, sino en el silencio, en los veteranos que finalmente encontraron sus antecedentes. En una niña que recorría el tatuaje en el hombro de su tía y le preguntaba, ¿fuiste uno de ellos? En la risa de Shea, en el bastón de cedro de Maya, en mis paseos matutinos junto al agua, cada paso un capítulo que nunca escribieron. No me arrepiento del arresto. No me arrepiento del silencio que siguió porque sé quién soy ahora. No solo de uniforme, no solo como hija, ni siquiera como sobreviviente, sino como guardiana de la verdad. Y por mucho que intenten ocultarlo, manipularlo o enterrar la verdad, eso es algo que nunca podrán volver a desmentir. La habitación está en silencio, sin uniformes, sin metales, sin mazos golpeando la madera, solo yo y el espejo. Me siento en medio de mi apartamento. Paredes desnudas, una silla, una lámpara de techo, un espacio desprovisto de decoración, de distracción, un espacio que solo alberga lo indeleble. Me subo la manga de mi camisa de algodón lentamente, como si el movimiento en sí mismo importara. Y ahí está, el tatuaje. Una coordenada negra descolorida, tatuada cerca de la parte superior de mi omóplato. Una línea de números, irregular, imperfecta, extendida sobre vieja cicatriz. La mayoría de la gente no sabría lo que está viendo. Vería una reliquia, tal vez un arrepentimiento. Pero yo sé que no es así. Es un mapa, una confesión, una resurrección. Esa marca ha sobrevivido a los archivos, los tribunales y el silencio. Ha sobrevivido al clima, al sudor y a la traición. Ha cambiado conmigo. Antes oscura, ahora más suave, como un secreto que se ha acostumbrado a ser conocido. Extiendo la mano y la trazo con las yemas de los dedos. No con orgullo, no con dolor, solo con reconocimiento. Este tatuaje una vez me partió en dos. La mitad de la verdad que llevaba. La mitad de la verdad.
oculta, la mitad de una vida vivida en la oscuridad. Ahora todo está aquí, unificado, completo. El mundo cree que la justicia se da en los titulares o en las victorias judiciales. Pero la justicia, la verdadera justicia, es poder permanecer en silencio y no inmutarse. No preguntarse si sigues siendo invisible. No preguntarse si sigues siendo un fraude. Simplemente respira. Inclino ligeramente el espejo. La luz se refleja en la tinta. Brilla medio segundo como el sol recordando algo. Sonrío, no porque haya ganado, sino porque viví. La verdad no me salvó. Yo la salvé. Y permaneció a través de misiones negadas, a través de una familia fracturada, a través de un nombre arrastrado y casi borrado, la verdad permaneció. No porque el sistema lo protegiera, sino porque me negué a soltarlo. Creyeron que podían quemarlo, pero el cuerpo recuerda, y la piel también. El tatuaje ahora está más suave. La edad hace eso, pero sigue ahí, como un recuerdo que se niega a morir en silencio. Algunas noches todavía me despierto con fantasmas, no los muertos, los olvidados, las mujeres que no regresaron, las promesas que hicimos, la historia que no tiene nombre, pero les susurro suavemente. La guardé. ¿Saben a qué me refiero? Me levanto de la silla, me bajo la manga y paso junto al espejo. No miro atrás. No lo necesito. Llevo conmigo la verdad ahora, no solo en mi piel, en mi aliento, en mi silencio, en cada paso que doy, que ya no está atormentado. Mi nombre es Ursula Dane. Una vez me llamaron mentiroso, una vez me llamaron desgracia, pero la verdad nunca se desvanece, y yo tampoco. Nunca envié la carta. La escribí en una hoja de papel normal, sin encabezado, sin firma, solo mi letra en tinta azul, firme pero cansada. La doblé una vez, la metí en una libreta y la dejé allí. No porque estuviera esperando, sino porque escribirla me bastaba. Las palabras no necesitaban viajar, solo necesitaban existir. Y tal vez, si aún hay algo en el mundo que nos conecta, ya lo hicieron. Esto es lo que decía. Si alguna vez encuentras esto, si tus ojos se posan en estas palabras algún día, de alguna manera, en algún lugar, debes saber que viví. No por lo que hiciste, sino a pesar de ello. No viví por medallas ni ascensos, ni para demostrarte que te equivocabas. Viví porque quería volver a sentir el sol, porque quería caminar sin vergüenza, porque necesitaba creer que era más que el silencio bajo el que intentaste sepultarme. Eras un hombre forjado en el deber, la piedra y el legado, un uniforme antes de ser padre, y solía pensar que si me volvía como tú, lo suficientemente firme, lo suficientemente precisa, lo suficientemente silenciosa, podrías amarme como amas a tus medallas. Estaba equivocada. No necesitabas a otro soldado, necesitabas un reflejo. Y cuando me convertí en algo más que eso, cuando me convertí en algo que no podías controlar ni explicar, me llamaste una amenaza, una impostora. Pero no lo era. Era tu hija. Y todavía lo soy. Y esta es la parte que quizás más importe, aunque dudo que lo creas. Te perdono. No por ti, sino por mí. Porque cargar con tu vergüenza nunca fue mi responsabilidad. Porque sanar significa elegirme una y otra vez. Y elijo soltar el tribunal, el silencio, el tatuaje que una vez sentí como una marca, la imagen de ti mirándome desde la tribuna de prensa, con los brazos cruzados y el corazón cerrado. Elijo respirar, la luz de la mañana y la risa que no tengo que ganarme. No necesito una disculpa, necesitaba una liberación y me la di. Esto no es una súplica, no es una trampa, no es una puerta abierta. Es solo una verdad, tranquila, inquebrantable como yo. Volví a doblar la carta. Nunca la leí en voz alta. No la quemé. No la guardé en un sobre. Simplemente la dejé vivir en ese cajón tranquilo junto a mi ventana donde la luz llega al mediodía. A veces lo abro, no para releerlo, sino para recordarme que escribirlo fue el verdadero acto de libertad. El perdón es extraño,
No se parece al de las películas. No hay un gran abrazo, ni lágrimas, ni reconciliación bajo una suave partitura de piano. A veces es solo una línea que dibujas en tu interior y que nunca vuelves a cruzar. Todavía paso junto a la base donde su nombre está grabado en piedra. General Albert Dane. No conocen el resto de la historia ni necesitan saberlo porque yo sí, porque la viví y porque la dejé ir. Así que no. Él nunca leerá la carta. Pero yo sí, y eso fue suficiente. Era tarde cuando llamó. 3 suaves golpes, inseguros, como alguien que dudaba si preguntar o dar la vuelta. Abrí la puerta. No tendría más de 20 años, cabello recogido, mirada firme pero penetrante. Una recluta quizá, o quizá todavía no. Sostenía un papel doblado en una mano. La otra temblaba lo justo para contarme todo lo que necesitaba saber. «Escuché tu historia», dijo. Su voz no tembló, pero tampoco fue fuerte, más bien una confesión disfrazada de valentía. «Quiero luchar por algo real, algo más grande que yo. Quiero servir, pero no quiero desaparecer haciéndolo». Me hice a un lado sin decir palabra y la dejé entrar. No nos sentamos, no corrimos. Miró la pared detrás de mí, vacía salvo por una foto. Eco 7. El que no pensaron en borrar. Nuestros rostros medio ensombrecidos por el sol, uniformes polvorientos, mirada feroz. ¿Siguen por aquí?, preguntó en voz baja. Algunos, dije. Algunos encontraron otros nombres. Algunos construyeron nuevas vidas. Una de ellas por fin volvió a reír. Sonrió levemente. Y en su sonrisa vi algo que hacía tiempo que no sentía. Ni admiración, ni disculpa, ni siquiera esperanza, solo continuidad. Como si la historia no hubiera terminado conmigo, como si tal vez no estuviera destinado a terminar. Le pregunté por qué había venido. No dudó. No estoy aquí para pedir gloria ni para demostrar nada, solo quiero pertenecer a una verdad que no tendré que enterrar. Asentí. Eso fue suficiente. Le di un vaso de agua tibia. Nada de té sofisticado, nada de simbolismo, solo algo arraigado, algo real. Y nos sentamos allí, 2 generaciones separadas por el tiempo, unidas por una cicatriz que ninguna de las dos podía ver. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De todo? La miré a los ojos. No, dije. Ni las misiones, ni el silencio, ni siquiera la traición. Ladeó la cabeza, insegura, y continué. Porque me trajo hasta aquí, y porque a veces las cicatrices no duelen, guían, marcan los caminos que tomamos para sobrevivir. Y así, asintió como si esa frase llevara años esperándola en el pecho. Mientras desaparecía escaleras abajo en el tranquilo murmullo del atardecer, sentí un cambio, no un cierre, ni orgullo, sino un regreso. El regreso de nombres que habían sido borrados, de historias susurradas demasiado bajo para ser escuchadas, de mujeres que no desaparecieron, solo esperaban ser encontradas, y tal vez ahora regresen a casa. Antes de despedirnos, me gustaría saber desde dónde nos ven. ¿Es una mañana tranquila con un café caliente o una noche en la que historias como esta les hacen compañía? Cuéntenme en los comentarios. Los leo a todos con gratitud. Y si esta historia les llegó al corazón, por favor, consideren suscribirse al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir su tiempo conmigo hoy. Donde quiera que estén, espero que lleven esta historia con ustedes. Y recuerden, a veces, el milagro no llama a su puerta. Espera en silencio hasta que estén listos para abrir su corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.